Salmo 119, versículo 49 hasta el 56. 49 al 56. ¿Lo tienen? ¿Qué tal si esta vez lo leemos todos? Salmo 119, 49 al 56. Luego oramos. Dice así la palabra de Dios a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos acercarnos a ti para honrar tu nombre, para santificar tu nombre. Gracias te damos por la dicha de ser tus hijos y por la dicha de valorar estos tiempos. Gracias te damos, Señor, también, porque nos has hecho seres, Señor, que han podido tener vida por tu nombre, por tu sacrificio en Cristo. Gracias. Gracias porque estábamos muertos y ahora vivimos. Gracias porque estábamos ciegos y ahora vemos. Gracias porque éramos reos del infierno y ahora tenemos como herencia los cielos, Señor. Gracias. Nuestros corazones se alegran y quieren rogarte, Señor, que tú nos conduzcas una vez más en este tiempo. Queremos rogarte, Señor, que tú presidas cada comentario, cada pregunta, cada tema que nosotros hemos de enseñar desde acá. Oh Dios, gracias por cada hermano que se acerca a escuchar tu palabra y también por cada amigo que, aunque no ha creído en ti, será expuesto a tu palabra. Por ellos te rogamos, sálvales, ten misericordia, porque nosotros no merecíamos nada y tú nos salvaste. También puedes hacerlo con ellos, Señor. Ten piedad, como tuviste de nosotros, y que tu palabra penetre profundamente en sus corazones. También quiero rogarte, oh Dios, que, como oraba el salmista, que te acuerdes de las promesas que diste a tu pueblo. Tú nos has hecho esperar en esas promesas y creemos por la fe que son ciertísimas, porque todo pasará menos tu palabra, oh Dios. Tu palabra, tus promesas, tus juramentos son nuestro consuelo en la aflicción. Tus dichos, Señor, nos han vivificado cuando nos hallamos en angustia. Y aunque muchos perversos se burlen de nosotros, aunque muchos se opongan a nuestra fe, nos ridiculicen o nos avergüencen, he aquí tu pueblo, Señor, te ruega que los ayudes a no apartarse de tu ley, a permanecer firme frente a la persecución. Te lo rogamos, oh Dios, ayúdanos. Cuando estábamos desconsolados, Señor, escuchamos tu palabra, nos acordamos de tus dichos y encontramos consuelo. Ayúdanos siempre a encontrar refugio y consuelo en tu palabra, en medio de la gran angustia, de la gran tristeza,
que podamos tener en medio del sufrimiento. Ayúdanos a recordar tus juicios antiguos, cómo obraste antes, Señor, para que te alabemos y nos hagas recordar, Señor, que tú eres Dios y sigues siendo el mismo, que harás justicia, que consolarás a tu pueblo y que lo llevarás ante tu presencia. Muchas veces hemos temido a los pecadores, a los perversos, a los inicuos, Señor. Muchas veces nos hemos encontrado aterrorizados ante la maldad de los hombres. Pero, oh Dios, cantamos a ti tu palabra, porque tus estatutos han sido para nosotros un inmenso refrigerio, y por eso cantamos a ti. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, oh Dios. No pertenecemos a este mundo, aunque estemos en este mundo. Ayúdanos a cantar tus promesas y la esperanza que tenemos para fortalecer nuestra fe, Señor, y apartarnos del mal. Ayúdanos a acordarnos cada noche, cada día, en cada momento, de tu nombre, que tú eres glorioso, que eres grande, omnipotente y omnisciente, para que guardemos tu ley en todo lo que hagamos, en cada cosa que decidamos e inclusive, Señor, en cada cosa que pensemos. Sabemos que podemos atesorar en el reino de los cielos porque tú nos has salvado y porque hemos, por tu gracia, decidido guardar tus mandamientos. Sabemos que entonces que cosecharemos bendiciones de tu parte, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. No porque seamos mejores, no porque en sí mismo guardar tus mandamientos nos haga ganar un favor tuyo, no, Señor, sino porque ya alguien ganó tu favor por nosotros. Ayúdanos a confiar en aquellas bendiciones que ya disfrutamos, a estar contentos y a estar fortalecidos en la fe por aquellas que están por venir. Bendice a tu iglesia, te lo rogamos. Edifícala. Bendice mucho también a aquellos que no han creído en ti. Una vez más te ruego para la salvación de su alma. Y todos los que estemos involucrados hoy en este servicio público a ti, guíanos, guárdanos, escóndenos en la cruz de Cristo y nos deje que nuestro pecado empape, manche tu palabra y tu gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 119 del 49 al 56, Fidel. Bueno, bienvenidos los que vienen llegando. Rogamos que puedan estar entonces también atentos a nuestro tiempo de escuela dominical. Además, quiero pedirle que por favor todos aquellos que hayan traído su confesión la levanten arriba, ya arriba. Bien, gracias. Gracias. Yo levanto la mía. Vamos a leer párrafo 1, párrafo 2 y el párrafo 3. Uno que lea el párrafo 1 para refrescar un poco, otro que lea el párrafo 2 del tema que estamos tratando y otro que lea el párrafo número 3. Levante su mano, levante su mano. Uno por aquí, dos por allá y el 3 sujele. Mi hermano. La gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente
por el ministerio de la palabra, por la cual, por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Gracias, mi hermano. 2. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confirmar, para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Gracias. Párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su gracia y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Gracias. Bueno, proseguimos entonces en nuestro tema de la fe salvadora. De una manera rápida, hemos aprendido que la fe salvadora es una gracia de Dios y esa fe da la capacidad, a través de esa fe recibimos la capacidad para creer para la salvación de nuestras almas. Esa fe no es algo que nace en el hombre, es algo que es dada al hombre. ¿Quién la da al hombre? El Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y generalmente esa gracia de la fe salvadora es dada a los hombres a través de ¿qué? El ministerio de la palabra de Dios. Así es. Pero esa fe también aumenta, se fortalece por algunos medios. ¿Qué medios vimos por lo cual se fortalece la fe salvadora? La oración, el bautismo y la cena del Señor. Perfecto. Así es. Luego, veíamos que por esa fe, esa misma fe salvadora, el cristiano cree que es real, que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Cree el cristiano que en la palabra de Dios está la mayor de las excelencias y por eso la palabra de Dios es más excelente, es superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. Pero ¿por qué cree el cristiano que la palabra de Dios es el libro más excelente, que es superior a todos los escritos del mundo? Bueno, porque la palabra de Dios muestra la gloria de Dios en sus atributos, en la excelencia de Cristo, en el poder y la plenitud del Espíritu Santo, en todas sus obras y operaciones. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Del Dios Trino. Y por eso apreciamos como la excelencia sobre la excelencia la palabra de Dios. No solamente por nosotros como cristianos, sino también por muchos que no profesan la fe, pero que de alguna manera reconocen aquellas cosas. Entonces, la fe salvadora, te vi Fidel, dame un momento, la fe salvadora actúa en el creyente
de diferentes maneras. Primero, por cuanto la palabra de Dios es lo que es, y es palabra de Dios, nosotros podemos tener descanso. Podemos descansar nuestras almas a lo que dice la palabra de Dios. Pero también la fe salvadora promueve algunas acciones en nosotros. Primero, obra de manera diferente en cada creyente, haciéndolo obedecer los mandamientos según sea el mandamiento. ¿Qué otra cosa hace la fe salvadora a través de las Escrituras? Nos ayuda a temer a las amenazas. ¿Y qué más? Ajá, correcto. Y abraza las promesas de Dios. Es decir, nos permite obedecer, temer y creer, abrazar las promesas de Dios. Y lo veíamos en cada uno de esos versículos. Pero lo principal que hace esa fe salvadora a través de las Escrituras es aceptar a quién, a Cristo, recibirle y descansar solo en Él, en la justificación en Él, en la santificación en Él, en la vida eterna en Él, en virtud de ese pacto de gracia. Eso lo hemos visto, ya lo hemos visto. Hoy vamos a ver el párrafo número 3. Con el favor de Dios espero alcanzarlo completamente. Por eso lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Pero algo que quisiera recordar de los dos párrafos anteriores, o del párrafo anterior precisamente, es que nosotros decíamos que aquel que tiene la fe salvadora, aquel que ha creído para la salvación de su alma y ha recibido eso como un don del Espíritu Santo, abraza también las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa botella? Abraza las Sagradas Escrituras. Sí, no. Sí, ahora sí. Ahora ve. ¿Ok? Yo me sentía bien como estaba antes, pero está bien. Yo me someto. Decíamos que aquel que cree para la salvación de su alma, entonces cree en el testimonio de las Sagradas Escrituras. De hecho, hay un comentario que puede describir atrás, que puede, adelante, para ver si es ese último. No, dale, atrás, un poquito más atrás. Ahí, dice así: aquel que ha recibido la fe salvadora, ha recibido la capacidad para confiar en lo que dice la Biblia. No más, no menos. No hay manera que alguien reciba la fe salvadora sin creer en el testimonio de las Sagradas Escrituras. No, que yo soy salvo porque creí desde el Corán. ¿Es posible? No, que fui guiado a Cristo a través del libro de los mormones. No. Definitivamente no. Vimos la evidencia bíblica. Ahora vamos a ver de una manera sencilla el párrafo número 3, pero quisiera que alguien me ayudara, es decir, que me introdujera el párrafo. ¿Qué creen que comunica este párrafo acerca de la fe? Alguien que levante su mano. Claro, es verdad, Fidel. Te lo leo. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor como el consumador de nuestra fe. No quiero una opinión. Quiero que
¿Alguien puede decirme qué dice este párrafo acerca de la fe salvadora? Bueno, Fidel, dale. Dale, Fidel. Yo entiendo que esa fe salvadora, Ajá. como dice ahí, que es atacada, que puede ser pero que es una fe tan sólida, como una semilla tan bien plantada, con la base de un edificio, tan bien colocado que no puede moverse de su sitio. Ok, eso lo entiendo ya así. Entonces, por ejemplo, al tener las pruebas de la fe de Job, es una fe sólida, que parecía pequeña, pero era sólida porque a pesar de las duras pruebas, se sostuvo y fue creciendo, y otros mejores resultados todavía. Y ya fue un conocimiento más profundo de la personalidad de Dios. Ok. La fe es algo, es un don que Dios nos da, por el concepto de llamamiento eficaz. Es decir, que ese don no se pierde, se pierde en la persona y de alguna u otra manera debe dar su resultado. Ok, gracias. ¿Cuál es la pregunta que le iba a hacer? ¿De qué? ¿De qué? Está diciendo que tres herramientas, oración, bautismo y Santa Cena. Hay que agregar también mayor conocimiento de la palabra de Dios. Hay que agregar también el crecimiento de santidad de la persona, porque con la persona más creciente de santidad es una evidencia de que sí hay un Dios verdadero y que la palabra de Dios es verdadera. Claro, la santificación es la consecuencia de tu permanecer en esos medios que fortalecen la fe. Es la evidencia. Es una evidencia para mí. Correcto, es una evidencia. Yo superando mis defectos. Pero no es un medio. No es un medio. Correcto. Para mí es importante eso, no es un medio, ¿verdad? Y también una cosa de los atributos de la gloria de Dios, se le hacen los atributos. ¿Cómo sabemos que Dios es glorioso para nosotros? Porque tiene un amor perfecto, misericordia perfecta, justicia perfecta. No comprendemos la perfección de Dios, pero a través de esos atributos comprendemos su gloria. Correcto. Y conocer esos atributos así aumenta nuestra fe. Claro, a la misma lectura y la experiencia personal con Dios también. Correcto, correcto. Gracias, Fidel. ¿Alguien más? Aparte de Fidel. De Bracamonte. El párrafo yo creo que puede resumirse sencillamente en el sentido de que la fe, la cual es dada por Cristo, puede que sea fuerte, puede que sea débil, pero esta no va a ser destruida, simplemente será victoriosa hasta el final, porque depende de Cristo. Ok. La fe no será destruida. En consecuencia, será victoriosa por causa de Cristo. Perfecto. ¿Qué más nos comunica este párrafo? El que permanece en la fe vencerá. Seguramente, correcto. ¿Qué más? Amílcar. Ok, es importante lo que dice Amílcar porque hay una diferencia. Se presentan ya dos fe. ¿Sí lo ven? Dos fe. Y él resume algo que es también muy acertado. Que aunque sea, ¿cómo fue que dijiste? La fe salvadora, sea en el nivel que sea, es diferente a cualquier otra fe. Correcto. Sí, quiero que pensemos un poquito en eso. Por eso vamos a ir por afirmación a afirmación, según los superíndices que nos presenta el párrafo. Sigue adelante. Supongamos que, bueno, ya hemos hablado tantas cosas lindas de la fe. Oye, la fe salva. Hay una persona que dice que tiene la fe salvadora, luego cree, al igual en las escrituras, avanzan, pero nos encontramos con dos tipos de personas que intentan testificar de la fe salvadora. Uno que ha recibido la fe por gracia y otro que ha recibido la fe por él mismo. Y esas personas quizás en el tiempo puedan parecerse, pero hay una diferencia marcada que el párrafo y los autores de las confesiones de fe quieren hacer. Por eso, teniendo eso en mente, de que pueden dos personas decir que tienen la misma fe salvadora, pero solamente una tener la fe salvadora, hay que definir algunas cosas. Y hay que dejar claro que no todo aquel que dice
¿Ah? Sí, sí. Además, todo aquel que dice ser cristiano, tener la fe salvadora, será alguien que tenga la fe salvadora. ¿Sí? Es claro, muy claro en las Escrituras. Por eso, esta fe, la fe salvadora, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte. Es decir, que los de la confesión asumen que la fe puede ser débil o fuerte. ¿Ok? Busquen esos versículos para ver si es verdad que la Biblia enseña que la fe de un cristiano puede ser débil o fuerte. Mateo 6:30. Correcto. ¿Quién nos dice allí de esos hombres, José? Que son de poca fe. ¿Cierto? Correcto, correcto. Sí, ya lo vamos a mencionar si el Señor quiere. Fíjense. Ok. ¿Estamos aquí? Voy a tener que tomar la maña del que hace. Toque que está al lado. Pregúntale si tú estás aquí. Atención. Estamos hablando si una fe puede ser débil o fuerte. ¿Qué dice la Biblia entonces? En Mateo 6:30, bueno, que habían hombres de poca fe. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesús. Y lo dice en un contexto bien interesante para nosotros, que debemos ejercitar. La verdad es que, en general, la fe del creyente se ve debilitada cuando deja de tener sustento y abrigo. Y se afana y se desespera. Pero si hay alguien que tiene la fe salvadora, debe entonces creer que aquel que lo llamó y que le dio a Cristo para la salvación de su alma, ¿cómo no le va a dar también las otras cosas? Por eso es que Jesús con firmeza le dice a los discípulos, hombres de poca fe, estoy entre ustedes, me conocen y todavía dudan de eso. No deben dudar, porque yo soy su proveedor, tanto del sustento como del abrigo. Ni siquiera Salomón se vistió como aquellos lirios del campo. Y Dios lo cuidó como nos va a cuidar a nosotros. Si Dios viste a los lirios, ¿cuánto más no nos va a vestir a nosotros? Así que, si lo empezamos a aplicar de una vez, mis amados hermanos, nuestra desconfianza, nuestra incredulidad, nuestra debilidad de fe, si usamos los términos de la confesión de fe, son infundados. ¿Ok? No tiene fundamento. No tienen ningún fundamento. Porque Dios ya nos ha provisto, nos ha prometido y ha dado testimonio de que Él es nuestro ayudador. Así que cuando usted se siente débil de fe por este tema en particular, de las necesidades, amonéstese a usted mismo y dígase, hombre o mujer de poca fe. Podemos ver por allí entonces que si hay una fe débil o fuerte. ¿Qué dice 8:10? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de
Gracias, mi hermana. ¿Qué es lo que vemos allí? Estamos hablando de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? ¿De qué hombre hablamos? Nos ponemos en contexto. Centurión. ¿Qué dice del centurión? Que ese no creyó. Qué débil era su fe. ¿Qué nos dice? De cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque él se puso en perspectiva, comparó lo de aquella, sabía que Jesús tenía la autoridad para sanar desde allí a su soldado, a su criado, y Dios lo sanó. Vemos un ejemplo de alguien que tenía una fe débil y vemos un ejemplo de alguien que tenía una fe fuerte. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús. ¿Qué dice el 14:31? Ya va, espérense. Que él era que... Correcto. Sí, de verdad. De hecho, lo que fortalece la fe es precisamente un conocimiento amplio del Señor Jesús, de su persona. Cuando tú conoces eso... Ok, gracias, mi hermano. 14:31. ¿Qué contexto es ese, mi hermana Rudy? Correcto. ¿Qué le pasó a Pedro? Sí, ¿por qué dudaste? Es decir, no creyó lo que Dios, lo que Jesús en este caso le había dicho. Y otra vez Jesús usa el término, hombre de poca fe. Se lo exclama. No has creído, teniéndome al frente, viendo que yo camino sobre las aguas y todavía no creíste. ¿Ah? Ok, Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Correcto. ¿Pero cómo sale ese género? ¿Cómo sale ese género? No sale sino con oración y ayuno, es el versículo siguiente. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Alguien sabe? Correcto. Correcto. Entonces ellos estaban tratando de sacar aquel demonio, aquel espíritu. No podían. Luego vino Jesús y lo echó fuera. Oh, generación incrédula y perversa, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Le trajeron a aquel que estaba endemoniado. Jesús entonces reprende al demonio que estaba en el muchacho y quedó sano desde aquella hora. Y ellos le preguntan, bueno, ¿por qué tú pudiste y yo no? Hasta una pregunta desubicada, ¿verdad? Porque por vuestra poca fe no pudieron hacerlo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostazas, diríais a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará y nada os será posible. Así que, si nosotros nos damos cuenta, el pasaje también nos indica cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Con ayuno y oración.
cómo podemos fortalecer nuestra fe con ayuno y oración. Hechos 15, 13 y 14. Sí, Hechos 15, 13 y 14. Vayan, porfa, ténganlo ubicado para poder avanzar. Todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia, porque es Sí, hebreo, sí. Dale, sí. pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el mundo tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, mi hermana. Lean por favor Romanos 4, 19 y 20. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Quién fue ese de Bella? Romanos 4. ¿Quién fue? Perdón. ¿De qué se habla? De Abraham. ¿Qué estaba pasando con Abraham? ¿A qué hace alusión Pablo allí? Una promesa Dios le dio viejo ya y él no dudó, sino que vemos básicamente, mis amados hermanos, que hay una fe, la fe salvadora puede estar débil o fuerte según la descripción de las Escrituras, y es claro, pero aunque eso sea así, sigue adelante mi hermano, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, ¿de quién o de qué? Fe salvadora, diferente en su clase y naturaleza, como lo es cualquier otra gracia salvadora. De la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. Pregunto, ¿quiénes son los que son creyentes por un tiempo nada más? Los que no tienen la fe salvadora, ¿cierto? Entonces, esa fe salvadora, por débil o fuerte que sea, es diferente en esencia y podríamos decir también en manifestación, en evidencia y en manifestación y en esencia. Es, sin embargo, esa fe que esté salvadora, débil o fuerte en cualquiera, bueno, estoy incrédulo hoy pecando contra el Señor. Bueno, esa fe es diferente a aquellos que no tienen la fe salvadora. ¿Qué dice Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Correcto. ¿Cómo se conecta ese pasaje con esa afirmación, Andrés? Sí. Estamos hablando que hay una fe que es diferente a la fe salvadora y que es diferente en clase y naturaleza. ¿Cómo apoya ese pasaje, esa afirmación? ¿Alguien que encuentre el enlace? Yo creo que cuando es fe salvadora, esa te va a generar unos frutos. Ok, Y por eso es el enlace, porque dice que la común no produce. ok. Sí, lo que pasa es que falta allí como el aspecto de los frutos, ¿no? Que es a donde él está apuntando, Santiago. Ok. Que si tiene sus obras, en este caso su fe es comprobada por medio de esas obras. Sin embargo, el texto como tal del párrafo no apunta a esos frutos, a esas obras que la fe salvadora produce. Correcto. Pero ¿qué sucede? Cuando nos habla que es diferente, Santiago en ese mismo párrafo hace la diferencia entre dos fe también. Una que da fruto y otra que no. ¿Cierto? Y por allí es el camino a tomar. Entonces, por naturaleza, la fe salvadora da frutos. No se queda sin frutos.
mientras que la otra no lo hace. Aunque pueda dar algunas manifestaciones por algún tiempo. Aunque pueda, pero no permanecen como las otras. Entonces, podemos decir que, destacando lo de los frutos, la clase de la fe salvadora siempre da evidencias de eso. Y no solamente que da evidencias, sino que permanece. Podría ser a última instancia, en el sentido de que cuando tú ves, como nos da la posibilidad, tanto Pablo como el Señor Jesús específicamente en el capítulo 18 de Mateo, nos dice que aquel que permanece impenitente sea tomado como gentil y publicano, y allí nosotros podemos entender entonces que pasa aquello, que solamente fue por un tiempo, que tuvo esa fe, pero no era la fe salvadora. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos en términos de debilidad de la fe, hay momentos, el pecado es precisamente eso, es que tú pecas. Y cuando pecas una vez, otra vez y otra vez, Jesús le dijo lo mismo a los discípulos por lo menos 3 veces. Y ellos tenían una fe débil. Pero no significa que no hayan sido creyentes como tal, o salvos. Entonces, hay un espacio de tiempo, hay una evidencia, hay unos frutos. La impenitencia es considerada como falta de fe salvadora. Y cuando permanece en el tiempo sin remedio, no sé si me comunico, pero hay un momento donde usted es impenitente, donde yo soy impenitente, y por lo menos tiene que venir a decir mi esposa y recordarme la cosa y yo volverme al Señor. Pero la diferencia está en eso precisamente. Mis frutos es que están que me duele. Si extiendo un poco más el argumento, la diferencia entre un cristiano genuino y alguien que no es cristiano, y que los dos profesan que tienen fe, es que el cristiano se duele una y otra vez por ese pecado y no lo soporta, o se intenta deleitar pero sabe que está mal y se entristece y busca apartarse, y ante la reprensión, por la gracia de Dios, lo preserva de irse con una impenitencia y que eso ya sea algo característico en él. ¿Sí? Entonces, por allí podríamos tener una diferencia que evaluar. Importante, que ya creo que con lo que nosotros hemos visto, quizás finales de año repasamos un poco eso acerca de la disciplina bíblica, podamos entender bien. Pero sí hay 2 tipos de fe, una que salva, la otra no, que dura un tiempo. Por eso es que Pedro llama a la fe como la llama. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:1? Si se fijan cómo habla de la fe, una fe igualmente preciosa como quién. Él dice, ustedes han creído como creímos nosotros, ustedes recibieron la misma fe. ¿Y cómo es esa fe? Preciosa. Es diferente. Ustedes recibieron esta fe en particular, que nosotros los apóstoles también hemos recibido. No solamente se trata de la fe del hecho de creer, sino en lo que se cree en ese punto también, en el contexto de ese pasaje. La fe puede ser usada en el sentido de pistos, de creer en algo, que algo es convincente, y en segundo, hablando de la doctrina. ¿Cuál es tu fe? Entonces tú me describes, bueno, mi fe es esta. ¿Cierto? Según el contexto. Y este contexto recoge un poco ambas cosas para comunicar que la fe es preciosa y es la doctrina de los apóstoles, basada en la fe que los apóstoles recibieron de parte de Dios, y por lo tanto es una fe diferente a las otras fe. ¿Ok? Primera de Juan 5:4. Excelente. Me gusta mucho ese pasaje. Excelente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los que han nacido de Dios? Han recibido la fe salvadora. Y como han nacido de Dios y han recibido
la fe salvadora, ¿qué hacen ellos? Vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Lo que ustedes han creído. Fíjense que no son ustedes en sí mismos. Lo que ha vencido el mundo de ustedes es la fe que se le ha sido dada. ¿La fe en quién? En ustedes mismos, no, la fe en otro que venció el mundo. Es esa fe. Entonces, hay unos, en el nivel que sea esa fe, como lo vamos a ver más adelante, también vence al mundo. Mientras que el otro no vence al mundo, porque no ha sido nacido de Dios. Ok. Sí. Entonces, creo que eso es importante porque ¿qué pasa? Que técnicamente ha pasado muchas veces que hay personas que se confunden con esto. Entonces, comienzan a vivir más bien una vida cristiana, entre comillas, por las obras. Entonces, es como que si estuvieran demostrando que realmente no han creído. Cuando no es así. Por ejemplo, nosotros conocemos lo que es el activismo. Cuando vemos personas que hacen cosas, hacen allá. Entonces, quizás ellos llegan a un convencimiento de que son salvos. Para una cosa, frutos, obras, esto manera igual a soy salvo. Entonces creo que es importante también destacar que claro. la Biblia presenta esas ¿qué obras son? ¿Qué tipo de obras? Claro. Sí, es importante porque qué bueno que lo comenta también, porque hay personas que creen que por ir a la iglesia y cumplir con las actividades de la iglesia son salvos. Pero eso no es así. Hay frutos específicos que están basados principalmente en el amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y en eso se resume la ley. Por eso es que el mismo Juan dice que aquel que vence el mundo es aquel que ama a Dios, y aquel que ama a Dios lo muestra guardando sus mandamientos. En el mismo capítulo nos dice: en esto nos conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que guardando los mandamientos de Dios tú vas a vencer el mundo por medio de la fe. ¿Sí lo ven? Entonces eso es una evidencia de que eres un hijo de Dios. Pero es guardar sus mandamientos. No necesariamente tiene que ser, no es que yo amo a Dios y por eso asisto a todas las actividades de la iglesia, sirvo en todas las actividades de la iglesia, pero codicio, deshonro a mis padres, no está dando evidencia a fin de cuentas. Porque como decía Luis, no es cualquier fruto, o los frutos que tú pienses, son los frutos que dice la palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Ok. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Atacada y debilitada. ¿Nuestra fe es atacada? ¿Alguien que ve un ejemplo allí de cuando su fe ha sido atacada? En la vida personal tuya, person to person. Egli. Cuando muchas veces nosotros mismos, ¿verdad?, nos sentimos con desánimo a venir a la iglesia. Te deja atacar. ¿Ok? Elías. Sí, también. Eve. Respecto a la provisión, cuando no tenemos. Cuando no tenemos lo suficiente, pecamos. O nuestra fe atacada. Cuando somos atacados por nuestras propias pasiones y deseos.
para no hacer lo que es la voluntad del Señor, sino la nuestra. Correcto. De una manera providencial, el Señor ha sido tan bueno. Yo no sé, el Señor los ama a ustedes, de verdad. Porque la predicación ha ido con bastante consecuencia con las clases dominicales. Y lo que vamos a tratar hoy es algo interesante porque se trata de hecho, el título es la piedad engañosa. Y habla, y en uno de los versículos principales es que Dios dice que Dios quiere misericordia y no sacrificio, conocimiento de Él y no holocaustos. Entonces, hay dos fe. Uno que dice que es fe, que tiene fe por lo que hace, como los fariseos, y otros que dicen que tienen fe porque han entendido y digerido la misericordia de Dios. Que esa fe se le ha sido imputada. Lucas 22, 31 y 32. Correcto. ¿Qué nos enseña ese pasaje cuando Satanás pide a Dios a Pedro para zarandearlo? ¿Recuerda? ¿Qué nos comunica? Que nuestra fe puede ser atacada y debilitada por todo lo que hemos dicho y mucho más contundente el ejemplo bíblico que acaba de leer mi hermano. Efesios 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esa Biblia me la deja en la casa. Ok, los dardos del enemigo, Efesios 6, 16. Hay que cubrirse con ¿qué? El escudo de la fe. Primera de Juan 5, 4 y 5. De nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, vemos una victoria segura para aquellos que han recibido la fe salvífica, la fe que salva. ¿Por qué? Porque hemos nacido de arriba. Y si hemos nacido de arriba, básicamente, fundamentalmente, Dios nos va a preservar hasta el fin. Y esa es nuestra esperanza. Por eso seguimos, por eso caemos, por eso reconocemos nuestro gran pecado, pero volvemos hacia el Señor, porque Él ha prometido vencer y ha vencido por aquellos que creen en Él. Entonces, aunque a veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Esto es algo importante. Hace poco estuve en un par de entrevistas de premembresía en Iglesia Bíblica Colonia y Baluarte de la Verdad. Y una de las cosas que le pregunto es, ¿cómo tú sabes que vas al cielo? ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo tú sabes que eres salvo? ¿Estás seguro de eso? Y a veces la gente como que... Pero nosotros aprendemos por la palabra de Dios que nuestra fe por la obra del Espíritu Santo va creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Y como un hermano que le pregunté de esta iglesia, hermano de verdad que miembro, chico. Él se habrá preguntado por qué le estoy preguntando que si cree que es salvo. Pero le hice la pregunta y una de las cosas que me respondió fue no con una seguridad arrogante, ni con una duda preocupante, sino con una seguridad humilde de que Él me compró. Salió de su mundo y puso su mirada solamente en Cristo. Él me compró. Como queriendo decir, solamente si Cristo se equivocó y no es verdad, entonces yo perezco. Pero si Él es verdad y Él es mi Señor y murió por mí, entonces yo no voy a perecer.
el Señor nos ayude a ser así también a nosotros. Pero vamos a ver eso. Salmo 119, 114. Correcto. ¿De qué estaba persuadido el salmista allí, mi hermana? Y como sabía, por eso es que sabía que ¿qué? ¿Qué es lo que sabía? En sus promesas. Y es tan oportuno que cuando nosotros estemos, o nuestra fe esté siendo atacada, o nuestras concupiscencias nos ataquen, o nosotros mismos nos autoataquemos, recordar eso. Esas mismas palabras del salmista. ¿La repite, mi hermana, por favor? Mi escondedero y mi refugio eres tú. En tu palabra he esperado. Hebreos 6, 11 y 12. ¿Lo vuelve a leer, mi hermana, por favor? ¿Qué es lo que desea el autor? Que cada uno de los que escuchan estas palabras muestren la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. ¿Con qué propósito? Para plena certeza de la esperanza. ¿Saben lo que significa plena certeza de la esperanza? La seguridad de que es verdad, que va a ocurrir. ¿Qué por aquí? ¿Qué dijeron? ¿Ah? Convicción. Claro. Entonces, hay una solicitud que hay que mostrar para crecer de esa manera en la fe hasta la plena certeza de la esperanza. Con el propósito, dice él, que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es interesante porque el autor entiende que los perezosos no heredarán esas promesas. Y cuando hablamos de pereza, tiene que ver con un par de cosas. Uno, aquellos que se limitan y no siguen creciendo en la fe. De esa manera parece que no tendrán mucha certeza. Y en segundo lugar, serán perezosos, quizás como le pasaba a los de Tesalónica. ¿Saben qué le pasaba a los de Tesalónica? ¿Alguien sabe? No trabajaban. ¿Pero por qué no trabajaban? Entonces imagínense, personas dentro de la iglesia usando verdades bíblicas para, no, ya el Señor vino, o va a venir, ya va a venir pronto. Y no hacían nada, es que ya está la plenitud, no. El autor de Hebreos lo que quiere evitar precisamente eso para la plena certeza de la esperanza. Para que crezcamos en eso. Imitando pues la fe de aquellos que heredan por la paciencia, heredan las promesas. ¿Ok? Pues si pudiésemos hablar un poco más de eso, pero bueno, el tiempo nos apremia. Sí, eso. Ya atrás. Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. O sea que esa fe avanza. La seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de vuestra fe. Así que, mi amado hermano,
Ninguno puede decir que tiene la fe salvadora fuera de Cristo, porque la fe salvadora se fundamenta precisamente en que abraza la obra expiatoria de Cristo. Así que alguien aquí cree, si alguien aquí cree que puede ser salvo sin Cristo y que tiene fe salvadora sin Cristo, entonces no es salvo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el mismo Jesús. De manera que uno va obteniendo esa completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y una fe fortalecida que tiene esa seguridad se expresa cuando la dificultad arrecia y todavía sigue teniendo su mirada en Cristo. Se cae el mundo, pero su mirada está ¿en dónde? Y sobre todo, cuando hablamos de que esas dificultades arrecien, hablamos de la lucha contra nuestro propio pecado. Porque precisamente el contexto nos indica eso. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, hablando de Cristo, menospreciando el oprobio. No importa lo que nos pase, sigamos el ejemplo de Cristo. Él menospreció todo para sentarse a la diestra del trono de Dios. Pero nos dice algo más: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pregunto, si el ánimo de alguien se cansa hasta desmayar, ¿cómo está su fe? ¿Fuerte o débil? ¿Qué está evitando aquí el autor? Que esté fortalecido siempre en la esperanza de Cristo, poniendo sus ojos en Él, no en otra cosa. Porque de lo contrario peca, de lo contrario perece, desmaya. ¿Por qué razón manda hacer esto? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién aquí ha sangrado combatiendo contra el pecado? Jesús, y lo venció. Pero nosotros no hemos llegado. Por eso es que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él, mi amado hermano. En el momento de que usted quita su mirada de Él, va a tomar decisiones desacertadas, va a pecar, se va a deleitar en su pecado, se va a apartar de Dios, su fe se va a debilitar. ¿Por qué? Porque lo que alimenta y fortalece nuestra fe y que nos da seguridad a fin de cuentas es Cristo. Es poner nuestra mirada en Él, no en otro lugar. ¿Cómo puede usted crecer si no tiene su mirada puesta en Cristo? La tiene puesta en otros criterios, en otras maneras de pensar, en otras filosofías, en sus propios anhelos, en sus pasiones. No va a crecer, va a ser débil. Y cuidado si no da evidencia de que no tiene la fe salvadora. Dios nos guarde y nos ayude. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos. Gracias por este tema. Gracias. Bendícenos con tu gracia, tu palabra, con la obra de tu Espíritu para poder permanecer hasta el fin. Queremos crecer, queremos ser fortalecidos y queremos tener esa seguridad que nos enseña Pedro, que nos enseña el autor de Hebreos. Ayúdanos, oh Dios. Guarda tu iglesia y expón las veces que sea necesario a aquellos que no lo son. En el nombre de Jesús. Amén. Importante. Se me olvidó leer esto. Podemos concluir que la salvación no se pierde. Simplemente si alguien se perdió fue porque no tuvo la fe salvadora. Y aquel que cree salvíficamente, aunque débil esté, siempre creerá lo suficiente para que aquellas virtudes salvadoras se manifiesten en su vida en una medida evidente, dando seguridad eterna. ¿Ok? En alguna medida se experimentarán, se manifestarán, dando seguridad eterna.